Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy nos encontramos en este espacio para reflexionar sobre los aportes que existen desde el sector productivo para una educación del siglo XXI. En este espacio vamos a estar presentando la importancia de comprender las necesidades formativas del siglo XXI para los niveles educativos de básica y media. Principalmente se hablarán de las demandas de la civilización digital y la revolución 4.0. Y avanzaremos en el cierre con una síntesis prospectiva con algunos ejemplos de caso de éxito en el mundo de los procesos de formación en desarrollo tecnológico y su aplicabilidad en las diversas áreas del conocimiento. En este espacio nos va a estar acompañando Sergio Alejandro Rodríguez Jerez de la Universidad Sergio Arboleda, doctor en Sociedad del Conocimiento y Acción en los ámbitos de la educación, la comunicación, los derechos y las nuevas tecnologías de la Universidad Internacional de La Rioja, candidato a doctor en Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Docencia de la Universidad de La Salle, experto en Analítica de la Sociedad del Conocimiento, psicólogo de la Universidad Piloto de Colombia y miembro activo del Grupo de Investigación Educativa Universidad Sergio Arboleda, INVEDUSA. Decano de la Escuela de Educación de la misma universidad, así como director académico de la Decanatura de Innovación y Desarrollo Digital. Es colaborador del Centro Interpartimentale di Ricerca sulla Comunicazione de la Unidad de Turín, Italia, director científico también de la Asociación Colombiana de Semiótica y colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muy probablemente hoy vamos a tener una invitada especial que es Diana Marcela Guerrero Tibatá, directora general y representante legal del Centro de Investigación de Desarrollo de Software y Servicios Relacionados, magíster en Marketing de la Universidad de Getúlio Vargas en Brasil, exdirectora de Desarrollo de Negocios de AMCAN Colombia, asesora de Comercio Exterior de la Embajada de Brasil, catedrática de Negocios Internacionales y Comercio Exterior, persona certificada en Design Thinking y Fintech, y por parte de la Universidad de Berkeley y Silicon Valley. Con este contexto los dejamos entonces en compañía de Sergio. Bienvenido, Sergio, a este espacio. Iniciamos con 237 participantes y esperamos seguir aumentando. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. El día de hoy, pues agradezco mucho la oportunidad que tenemos, tanto posiblemente perdón, la directora general y representante legal de CENISOFT, FEDESOFT, de la Federación Nacional de Software, y el Centro de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, y pues obviamente mi persona, quien actualmente es el decano encargado de la Universidad Sergio Arboleda en Educación, y también es el director de Innovación y Desarrollo Digital. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que de pronto genera mucho ruido en principio, porque es como adentrarnos a un futuro que parece ser no mediato, o sea, un futuro inmediato, podríamos decirlo así. Porque frente a los problemas que surgieron últimamente con la situación sanitaria del COVID, no solamente la educación se repensó y se está repensando constantemente, sino que el mundo en menos de 3, 4 meses hizo una aceleración en desarrollo digital de una manera casi increíble. Y el problema que nos dimos cuenta o que se empezó a evidenciar es que el mundo no estaba preparado, digámoslo así, no estaba preparado para atender la emergencia sanitaria, sobre todo en los ámbitos educativos, pero sí estaba preparado aparentemente para no dejar caer todo el desarrollo digital que venía hasta el momento. ¿Cómo así? Y vamos a empezar este seminario o este webinar con 4 temáticas fundamentales. La primera, obviamente, tiene que ver con nuestro tema particular, que es enseñar y educar en la civilización digital. Después vamos a hablar con el desarrollo tecnológico de la educación. Vamos a tocar un punto fundamental que son los trabajos para el mundo 5.0, y ya vamos a ver por qué retóricamente no utilizamos el 4.0, sino que colocamos el modo 5.0. Y el siguiente es la formación humana y educación para el trabajo. O sea, este es el gran reto, realmente. Acá queremos llegar el día de hoy, porque son dos cosas aparentemente distanciadas,
y que vamos a establecer como punto crítico, como vía crítica de todo el desarrollo de este seminario. Y retomando la idea del inicio, parece ser que todos los procesos de formación no estaban tan adaptados a los impactos que podrían darse por esta emergencia que activó como tal la aceleración de los medios digitales. Una cosa que, por ejemplo, yo puedo dar evidencia inmediata es que cuando nosotros como universidad abrimos el curso gratuito para formar a los profesores en pedagogías digitales, nosotros teníamos pues una expectativa muy baja, realmente queríamos dar algún tipo de formación para que los profesores atendieran a estas necesidades y servir en alguna medida al Estado colombiano frente a estas vicisitudes, y nos dimos cuenta que tuvimos más de 8.000 personas en este curso abierto gratuito de docente virtual exitoso. Por lo cual nos llamó mucho la atención que no solamente eran personas de Colombia, sino que habían personas de México, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de España, de Estados Unidos, de Alemania, y el golpe fue increíble para nosotros porque nos estábamos dando cuenta que no solo era una realidad colombiana el tema del desarrollo digital en el ámbito educativo, sino que también podría ser un problema a nivel, ¿por qué no internacional? Entonces, frente a esto, la pregunta que valdría hacernos es, bueno, ¿qué va a pasar mañana cuando la innovación y el desarrollo digital deje de ser un deseo, una aspiración y se convierta en una realidad? Realidad que ya está dando muchísimos frutos y es algo que vamos a ver en el transcurso de este seminario. Por eso el primer tema que vamos a tocar es este, es enseñar y educar en la civilización digital, y vamos a hablar de ese concepto de civilización digital como el elemento consustancial de lo que está pasando actualmente. Entonces demos inicio para que el tiempo no nos apremie. Y quería mostrarles esta noticia, lastimosamente no sé si lo están viendo bien por la pixelación, pero el 17 de junio del 2020 salió en los periódicos internacionales la siguiente afirmación. Trump firmará orden ejecutiva que reenfoca contratación federal en habilidades más que en los títulos. Y uno dirá, ¿esto qué tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje? Y dirá, tiene todo que ver. Porque lo que nos estamos dando cuenta es que el mundo, además de ese desarrollo digital, del cual ya estamos haciendo una ligera introducción, se está dando cuenta que hay una problemática vigente y es en los esquemas y en los modelos y, por qué no, en los resultados de aprendizaje que ahorita el ministerio cogió como bandera frente a la nueva resolución para determinar la calidad de los saberes haceres en contexto. En otras palabras, el mundo empezó a generar una disrupción interna, casi sin percibirla, en donde ya no están preocupados por las titulaciones, por los conocimientos teóricos, sino que está buscando personas que realmente sepan hacer en contexto y que no tengan nada que ver incluso con una titulación. Y eso ya lo habíamos hablado durante mucho tiempo, ya habían unos modelos como el modelo de desarrollo por competencias, que se estableció hace muchísimos años, pero que realmente no se ha logrado aterrizar, por ejemplo, en Colombia, pero que está permitiendo evidenciar que ya no importa si una persona tiene una cantidad de títulos, sino lo que importa es qué tanto la persona sabe hacer frente a una resolución inmediata que demanda un mercado. Saber hacer en contexto. Y causa muchísima, lo digo como directivo de una universidad, muchísima preocupación que, por ejemplo, Trump ya saque una orden ejecutiva para la contratación federal en donde ya no importen los títulos, sino las habilidades. Eso, en alguna medida, hace que se force o que los demás estados empiecen a repensar si estas decisiones que no solamente está tomando Trump, sino otras organizaciones, otros estados en el mundo, parece ser la vía para poder garantizar un desarrollo y un crecimiento económico, social, que es lo que está demandando pues, diferentes países en función de sus diferentes necesidades. Por eso, vamos a hablar ahora de la enseñanza de la era digital, y es cómo desde el sector productivo, y hoy vamos a tocar el tema del sector productivo propio del mundo tecnológico, por eso ahorita vamos a hacer una llamada con la directora de CENISOFT, FEDESOFT, para que ella nos muestre del sector productivo real cuáles son esas demandas del siglo XXI frente a formación, cómo se está también integrando con la forma como nosotros estamos enseñando. Y acá voy a permitirme poner este video de fondo, porque
a medida que nosotros estamos intentando desarrollar y estamos creando nuestros esquemas de formación con los estudiantes, además de eso tenemos que crear todo un sistema de preparación para que ellos hagan una correcta inmersión en estas demandas del mundo digital propiamente. Y esas demandas del mundo digital, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, tienen que ver con las habilidades que se van a requerir para trabajar o para desempeñarse en cualquier profesor en menos de 10 años. Y esas demandas, por ejemplo, van a estar también instauradas por la forma como el mundo se empieza a organizar y empieza a crear unas dinámicas propias, obviamente que están afectadas por los medios digitales. Número uno y fundamental, que empieza a prevalecer el sistema de aprendizaje autorregulado. Es decir, que debido a las pantallas digitales y a la posibilidad de tener el conocimiento en todo momento, gracias a un movimiento de dedos o a un gesto táctil, donde las personas pueden tener la información de historia, la más completa que haya, libros, accesos, recursos. Acá ya el problema no es transmitir el conocimiento, sino saber aprender con H ese conocimiento que está inmerso en todos los lugares. Y además que frente a la aparición de las redes sociales y los sistemas de inmediatez de contacto, pues también darle primacía a la interacción y a la posibilidad de trabajar en equipo para buscar soluciones. Entonces la tecnología como tal demanda o empieza a demandar una serie de prácticas para que las personas que estén inmersas en este mundo o en esta civilización que ya se llama civilización digital, como lo decía Irina Bokova, directora de la UNESCO hace ya algunos años, imprime de nosotros una transformación y una nueva forma de ver el mundo para poder formar a estas personas que ya están viendo el mundo de forma diferente. Lo voy a decir en mi caso, por ejemplo, yo me encargo de hacer muchos objetos virtuales de aprendizaje, recursos educativos digitales, y alguna vez me dio por probar, estaba haciendo un objeto virtual de aprendizaje en realidad virtual, donde explicábamos la historia de Roma y había un avatar que le explicaba a los niños la historia de Roma y todo era en realidad virtual. Y dije, mi hijo tiene 2 años, voy a ponerle a ver qué pasa con esto, a ver si lo entiende, si puede interactuar con la pantalla. Pues fue como una, no sé, algo que se me ocurrió en ese momento. Obviamente yo lo había probado con otro tipo de perfiles, pero lo hice con un niño de 2 años y mi niño de 2 años coge el celular, entiende inmediatamente qué es lo que toca hacer, sabe mover el giroscopio de la pantalla para poder identificar, le encanta y yo empiezo a darme cuenta que parece ser que la formación en desarrollo digital de estos niños que están naciendo ahora, o esa generación T, como se llama la generación táctil, pues empieza a crear unos sistemas de conocimiento muy diferentes a los que había manejado de pronto la generación X, la generación Y, perdón, y la generación Z. Cuando pasamos a la generación T, hay otras formas de ver las cosas. Formas de ver, por ejemplo, en donde en mi caso particular, en la Decanatura de Innovación y Desarrollo Digital, nuestro ingeniero de desarrollo hizo hasta 4º semestre de ingeniería en los Andes y se retiró porque se dio cuenta que no le estaban enseñando nada. Y cuando le preguntábamos a él, a Brandon, al ingeniero Brandon, oiga, ¿y usted por qué no quiso graduarse? O sea, ¿no le importa el título? Si es que no me estaban enseñando nada, estaba perdiendo el tiempo. Yo todo lo que me enseñaban ya lo sabía, y si le preguntaba a un profesor algo adicional, me decía que tenía que hacer una maestría para tener ese conocimiento adicional. Y realmente, pues el conocimiento está en los miles de cursos que yo he hecho y que me certifican, por ejemplo, para programar en realidad virtual o para manejar múltiples lenguajes o para hacer full stack, o etcétera, etcétera. Y nosotros como universidad tenemos una gran preocupación y es que ha habido una tendencia que empieza a ser una curva muy preocupante para nosotros, y es que la deserción y la disminución de personas que ingresan a la universidad empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque las personas ya no quieren ir a la universidad. Es una de las preguntas que estamos resolviéndonos en la Sergio Arboleda, por ejemplo. Y parece ser que una de las formas o una de las respuestas es que los estudiantes ya no necesitan ir a la universidad para aprender. Y si salen estos tipos de políticas como las que está generando Donald Trump, en donde dice que ya no importan los títulos sino las habilidades, ¿qué va a pasar con esas universidades que estaban como respaldadas por las titulaciones que daban? ¿Y qué va a pasar con esas otras nuevas formas de enseñanza que no tenían nada que ver con nuestros elementos,
sino que estaban generando saberes haceres en contexto, pero que no tenían nada que ver con un proceso formal de educación. Y frente a eso, la pregunta es, bueno, ¿y el mundo digital cómo integra esto a los procesos de enseñanza para que en alguna medida, si está pasando esto, si estamos aumentando los índices de deserción, si estamos aumentando los índices de personas que no quieren ingresar a la universidad, si nos estamos dando cuenta que empiezan a aparecer 1000 academias digitales de formación técnica o en habilidades inmediatas, como por ejemplo Acámica, como Udemy, como varias, podemos nombrar muchísimas, y en donde las personas prefieren hacer un curso, por ejemplo, de cocina en Udemy, o en Acámica, perdón, o en Acámica, Udemy no es de cocina, Acámica, prefieren hacer un curso de cocina, en vez de ir a formarse como, o mejor dicho, para ser más puntuales, porque las personas ahora prefieren, por ejemplo, utilizar los medios digitales para aprender cosas inmediatas y que sale más barato que pagar de pronto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millones en un semestre de una carrera que puede durar 4 años, pero que este conocimiento lo puede adquirir en menos de uno. Esa preocupación del mundo digital, esa preocupación de esa civilización digital que empieza a acelerarse, porque esta es una de las cosas que tenemos que ser conscientes, y ahorita se los voy a demostrar con un análisis, digamos así, de una línea de tiempo de las revoluciones industriales, es que la aceleración del tiempo y la aceleración de desarrollo en este momento es increíble. Hay cosas que han llegado como noticias para nosotros, pero muy pocos logramos entender realmente qué significa eso. Por ejemplo, por ejemplo, la aparición del primer sistema de procesamiento cuántico. Uno decía, sí, IBM sacó un procesador cuántico y uno como que le suena bonito eso de cuántico. De pronto los profesores que manejan muy bien esto sabrán mucho más que yo, pero lograr un procesamiento cuántico es un salto de desarrollo increíble, increíble, increíble. Voy a hacer un tema puntual, por ejemplo. Una de las cosas que teníamos, yo soy profesor, yo soy semiólogo como tal, esa es mi profesión, más que psicólogo, yo soy semiólogo, y una de las cosas que a mí me gustaba estudiar cuando hice mis estudios en Europa, sobre todo en la Universidad de Turín, era mirar si era posible que un sistema de procesamiento de información pudiera capturar todas las reglas gramaticales y le pudiera ayudar a una persona a manejar o a corregir la escritura, más o menos lo que hace Word. Pero los profesores de lenguas, por ejemplo, sabrán que Word no logra interpretar todas las normas gramaticales para poder procesar la lengua española. Cuando uno hace los estudios en computación para poder procesar la lengua española, se requeriría un esquema de procesamiento de más o menos 150.000 bits por segundo. Los procesadores no llegan hasta allá, no llegan, 100, 84, 64 los naturales, 32, pero llegar a un esquema de 150.000 bits es un procesamiento muy alto. Pues con el procesador cuántico ya se podría hacer. Y si se puede hacer en la lengua, si un computador pudiera corregir la lengua en su perfección, o sea, ser incluso mejor que el mejor escritor en proceso, o el mejor gramático de todos, ¿qué va a pasar con la humanidad cuando ese sistema de procesamiento ya no sea una invención hecha el año pasado o hace 2 años, sino que empieza a ser comercial y todos los computadores tengan procesamiento cuántico? ¿Qué va a pasar con eso? Y yo les voy a mostrar algunas cosas que están pasando con eso, para que nos demos cuenta de cómo esto empieza a demandar cierto tipo de aspectos en la enseñanza. Y una de las cosas que aparecieron, y le puse acá incluso esta imagen de la editorial McGraw-Hill, es el famoso modelo TPACK, que yo sé que varios de ustedes conocen, el modelo de integración entre tecnología, pedagogía y contenido. Este modelo TPACK como tal fue la demanda o como el grito de batalla de los educadores en parte de Estados Unidos y en otra parte del norte de Europa y Australia para decir, miren, nosotros tenemos que crear también un sistema teórico y un modelo práctico también para poder integrar las nuevas tecnologías y poder hacer que estas demandas del mundo digital y esta aceleración puedan en alguna u otra medida integrarse inmediatamente. Y dijeron entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer un profesor para que pueda haber una mediación tecnológica y pueda apropiarlas de forma adecuada y no sencillamente sea como utilizar un computador o manejar un Zoom o un Meet o un Teams como estamos haciendo ahora para esta presentación,
sino que tiene que haber otro tipo de habilidades que tengan que ser interconectadas, sinérgicas para poder transmitir la enseñanza. Digamos que esa fue una de las primeras demandas en la historia, o de los primeros modelos muy potentes que tuvo la historia educativa o la historia de la educación frente a poder integrar las demandas del mundo digital en la educación. Entonces, Mishra y Kohler, que son las que crearon este modelo como tal, dijeron, acá hagamos una separación. Si un profesor maneja una tecnología, ya lo hace una persona que pueda manejar su formación mediante medios tecnológicos. Entonces, si es pedagogía más tecnología, ¿se logra? La respuesta es no. Si un profesor, no, mejor dicho, si alguien que tenga un conocimiento de contenido y sepa utilizar tecnología, quiere dar una clase mediada por tecnología o quiere utilizar la tecnología como mediación pedagógica, ¿se puede? No, definitivamente. Obviamente tiene que haber la suma de los tres. Y acá ellos hicieron una ruptura muy especial y muy importante, y es que cuando estamos hablando de tecnología, tenemos que hablar de dos procesos totalmente diferenciales, aunque son complementarios. Número uno, una cosa es la alfabetización digital. Y el mundo digital demanda una alfabetización digital, sí o sí. Es decir, ¿qué significa alfabetización digital? Significa saber usar, digamos esa expresión, que creo que cabe, saber usar los medios tecnológicos. Es necesario que un profesor sepa usar Zoom. Eso decían ellos hace 20 años. La pandemia nos demostró que sí lo necesitábamos. Y es necesario saber. Decía, es necesario que un profesor sepa, por ejemplo, utilizar las herramientas para hacer diapositivas de alto impacto o para que la información quede clara. Hace 20 años lo habían dicho y ahora nos damos cuenta que necesariamente sí es necesario. Es necesario que los profesores, etcétera, sepan muchas tecnologías para poder integrarlas en sus procesos de enseñanza. Eso es alfabetización digital, cosa que con la pandemia estamos todos corriendo para poder cumplir con ese mínimo de alfabetización que nos está demandando las cosas. Pero uno dice, ¿solo los educadores? Y uno diría, no. Porque, por ejemplo, tengo varios familiares que manejan taxi y por no saber utilizar una tecnología o las aplicaciones, ahorita no están logrando tener algún trabajo. Esto es el caso de ellos, por ejemplo, porque lo tengo muy presente. Pero muchas otras personas que de pronto desconocían esta alfabetización digital empiezan a generar estos inconvenientes de integración con el mundo digital que demanda que uno esté alfabetizado. O sea, es como en filosofía, en metafísica, cuando uno estudia metafísica, hay una expresión muy bonita y los profesores de filosofía que me estarán escuchando podrán decir cosas más acertadas de las que yo voy a decir en este momento, y es que para que algo sea, en metafísica, esta palabra ser tan bonita, para que algo sea, tiene que tener un haber o una unidad consustancial que lo soporte, un espacio que soporte las cosas. Para que algo sea, tiene que haber un haber, una estructura, digámoslo así, para ser menos filosóficos y de pronto más concretos. Y es que nosotros estamos siendo, ¿sí? Nosotros somos, yo soy una persona, mi tío que maneja taxi es otra persona, mis estudiantes de educación preescolar, por ejemplo, son otras personas que están siendo, pero que el haber, el lugar, les demanda ser de una forma especial. Y el haber en el que estamos todos metidos, pues el lugar de consustancialidad, es el mundo digital que nos demanda o que nos obliga en alguna u otra medida a ser digitales. ¿Y qué significa ser digital? Es otra pregunta que vamos a intentar resolver también. O intentaremos iniciar un proceso de resolución, porque creo que todo lo que estamos hablando acá no se resuelve inmediatamente, sino se resuelve con una reflexión constante y con acciones específicas. Entonces, frente a estos elementos, y retomemos entonces lo que nos dice Mishra y Kohler es, bueno, tenemos que alfabetizarnos digitalmente como profesores. Y ya estoy diciendo que no solo como profesores, cualquier persona, incluso una persona que maneja un taxi, tiene que estar alfabetizada digitalmente. Incluso usted es un ciudadano digital. Si usted tiene una cédula, está mediado por medios digitales. Ya no tiene nada que hacer. Que si usted de pronto vive en una comunidad muy apartada indígena en la zona sur de Colombia, pero si usted es ciudadano y tiene cédula, ya es digital. Ya
inmediatamente está en el mundo digital. Así nunca utilice un computador, así nunca ya está siendo usado. Es más, siendo más exactos, desde el momento en que pusieron los sistemas de georreferenciación y de control aéreo espacial, por ejemplo, todos podemos ser identificados de forma digital. Todos. Obviamente Colombia no tiene tanto desarrollo en eso, pero les voy a mostrar otros ejemplos en donde sí ya se está dando. Y Colombia va a llegar en algún momento ya. Entonces, esos son esa alfabetización digital es como el nivel mínimo, básico. Pero los educadores ahora tienen que tener otro elemento que tiene que surgir de esa alfabetización digital, y es el conocimiento en pedagogía digital. Y uno decía antes, incluso todavía sigue la discusión, no, pero es que la pedagogía es una sola. Y realmente no. Realmente no, porque los medios digitales y la cultura digital creó un sistema de comunicación netamente digital. A los que están acá escuchando, bueno, no sé si les ha pasado cuando sale una aplicación que es difícil de manejar, que uno no encuentra la forma para entrar, como ejemplo Teams, que es súper difícil de manejar, le falta mucho en experiencia de usuario y en interfaz de usuario, y uno entra y no sale, y es que me salió acá, y es que me puso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es que Google incluso le enseñó a uno cómo debería ser una aplicación para que usted se sienta tranquilo usándola. Y si eso es así, los medios digitales crearon algo que se llama técnicamente una retórica, una forma de persuasión y convicción o de transmisión de las ideas para que usted se sienta a gusto con los medios digitales. Y si esa retórica no está puesta en lo que yo estoy transmitiendo, y si esos elementos no están dispuestos así, la misma cultura que me demanda meterme en un computador me hizo rechazarlo. Entonces, por ejemplo, cuando uno crea sus videos, sus objetos virtuales de aprendizaje, etcétera, y uno no utiliza, por ejemplo, el formato YouTube o los YouTubers, las estrategias que utilizan ellos para que la gente quede más de 10, 20 minutos pegadas a un computador, mejor dicho, y voy a ser más claro, y es que el mundo digital nos dijo que, por ejemplo, para ver un video solo tenemos máximo 5 minutos para verlo. Y cualquier cosa que supere los 5 minutos no lo queremos ver. Y si nos hacen ejercicios de microlearning como esa estrategia didáctica que es empezar a formar mediante redes sociales como WhatsApp, si un video dura más de un minuto, yo no lo veo. Y uno dice, ¿pero por qué? Ah, pues porque el medio digital le dijo que así tenía que ser. Y si estamos metiéndonos en el mundo digital desde la enseñanza, tenemos que reconocer esos elementos propios de la retórica digital y consolidar una pedagogía digital. Porque yo puedo ser un experto manejando tecnologías, un experto. Yo puedo ser un ingeniero que maneja muy bien Zoom, Teams, etc. Pero eso no garantiza que la formación sea un éxito, sino que tengo que, además, integrarle otro elemento que es la pedagogía digital. Y acá vamos a hacer una primera pausa que me pidieron. Acá me dieron unas pausas de 5 minutos para retomar, porque igual, como ya sabemos, el mundo digital nos demanda esto. Si fuera de pronto una clase física, no sería así, pero acá sí, y porque nos cansa la pantalla, la iluminación, etcétera. Hay unos elementos que están ahí presentes, que uno debería siempre tener en cuenta. Entonces, para sintetizar lo que he dicho hasta ahora y pasar a una siguiente parte y hablar de pronto con nuestra experta del mundo pues, del sector productivo, que es la directora general de CENSOF y representante legal, que trabaja con esto todos los días lo está haciendo. Voy a mostrarles esta línea de tiempo para mover las revoluciones industriales que han sucedido. Y quiero que presten atención a los años. Y con eso seguir ampliando o seguir rumiando un poco más lo que demanda el mundo digital para nuestros estudiantes de los próximos años. La primera revolución como tal, digámoslo así, o el primer gran movimiento que surgió fue cuando se creó la máquina a vapor en el finales del siglo XVIII, con lo cual pues todos los sistemas mecánicos industriales empezaron a utilizar este tipo de gran ingeniería para poder, por ejemplo, transportar, para poder crear máquinas, etc. Se llama la primera revolución. La segunda revolución, inicios del siglo XX, Ford creó su línea de máquinas como tal, empezaron a fabricar automotores, empezó ya a realmente existir un proceso de masificación y control de operaciones, aparecen los famosos tiempos y movimientos, empieza a haber un estudio industrial muy fuerte y
tenemos ese inicio de esa segunda revolución. Siglo XVIII al siglo XIX. Estamos hablando de muchos años. Estamos hablando casi ciento y pico, 200 años que está pasando acá para poder llegar a este elemento. Ahora, siglo XX, tercera revolución industrial, la aparición de los robots y de las computadoras. Y es después de esta gran transformación que sucedió entre 1910 y 1930, aparece en 1980, 70 años, pongámosle más adelante, la robótica y los procesos de automatización. Y con la robótica y los procesos de automatización, la industria se empieza a mejorar, apareciendo los brazos inteligentes, ya no se necesitaban personas que, por ejemplo, separaran elementos acá cuando en la construcción de vehículos, incluso robots pueden construir vehículos, etc. Y ahora, en el 2010, aparece el mundo 4.0. Y es que en el mundo 4.0 se rompe el esquema físico de la industria y aparecen las famosas integraciones de elementos computacionales, ya no automatizados ni robóticos necesariamente, sino que aparece un concepto tan increíble y tan de pronto aparentemente lejano, pero que cada vez es más cercano, que es la inteligencia artificial. Cuando, por ejemplo, una máquina le gana al mejor ajedrecista del mundo, la famosa Deep Blue, el fenómeno Deep Blue, que es el mejor ajedrecista del mundo, se enfrenta a una máquina y la máquina, con un sistema de reconocimiento, un sistema de patrones de inteligencia artificial, le logra ganar. Y realmente estamos hablando de la verdadera aparición de la inteligencia artificial, que es la ruptura. Ya estamos hablando de casas inteligentes. Mire, esa palabra tan bonita en psicología, y estamos diciendo que un objeto puede ser inteligente, que algo que no tiene alma o espíritu es inteligente. Incluso, yo si voy a comprar un televisor, quiero que diga AI o IA, porque tiene inteligencia artificial. No sepa qué es eso, pero sé que si tiene IA o inteligencia artificial es un mejor televisor. En mi casa, por ejemplo, le pusimos nombre a nuestra robot, porque se llama Robotina, y mi hijo le llama Robotina, y es la que limpia la casa todos los días. Y yo la programo desde mi celular, en cualquier punto la activo y mi Robotina me limpia toda la casa. Incluso la antropomorfizamos, le pusimos nombre. Incluso la hicimos parte de la familia. Y nótese esto, y lo digo preocupado ahora, pero lo hicimos naturalmente. Y esa IA, inteligencia artificial, marca el mundo 4.0, o esa civilización 4.0, o industrias 4.0. Pero si del 3 al 4, y hacemos una escala de progreso, acá fueron 200 años, acá fueron 70, acá fueron, bueno, casi 70, 80, si del 2000 al 2010 solo 10 años, ¿cuánto nos va a quedar para pasar al mundo 5.0? ¿Y será que no estamos llegando al famoso mundo 5.0, en donde incluso la IA, sea la inteligencia artificial, sea superada? Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a hacer una espera de un break, creo que de 5 minutos, no sé si me confirman. ¿Sí? Son los comentarios generales para que el público esté como enterado de la metodología. Tenemos 413 participantes en este momento. Las preguntas las estamos publicando en el chat e internamente se las compartiremos también a Sergio en aras de poder abordarlas. Algunas, digamos, por el alcance del espacio, pues quedarán un poco en el tintero, pero intentaremos resolverlas todas con Sergio en su momento. Y les quería también, a propósito de varios de los comentarios y las preguntas, invitarlos también a ingresar a nuestro contenido del día martes sobre flexibilización curricular, porque creo que esto es un muy buen complemento. Ya alguien lo mencionaba en sus comentarios, el tema de la adaptación. Ya ayer en la reflexión que hacíamos con Caridad sobre el espacio, de esa flexibilización curricular, es muy importante que esa flexibilización pase por un proceso, implica un proceso de adaptación, y entre esas adaptaciones que debemos hacer a nivel curricular, creo que entra muy bien todo este tema
de cómo nos comenzamos a adaptar a las tecnologías, no es cómo el estudiante se adapta a nosotros o a la institución o al currículo, sino cómo comenzamos a adaptar el currículo para lograr unos aprendizajes. En efecto, todas estas competencias, estas habilidades que está mencionando Sergio en este conversatorio resultan muy pertinentes para la escuela. Cuando iniciaba Sergio, alguien decía, esto es nefasto, la noticia que compartía Sergio de Trump, porque efectivamente es la alineación del sistema neoliberal. Más allá de esa alineación, creo que sí es la invitación que queremos hacerles, que comienza a plantear Sergio, es comenzar a generar estas habilidades en el uso de las tecnologías, porque cada vez, digamos, independientemente de que tengamos estudiantes en este momento, que de hecho ya ustedes han escuchado de la Donatoni y demás estrategias que ha adelantado la Secretaría y el Distrito en general, en torno a comenzar a disminuir esta brecha de acceso digital, es muy importante el tema de nosotros también comenzar a pensarnos cuáles son estas habilidades que necesitamos desarrollar para un ciudadano. No solamente en términos del sector productivo. El sector productivo nos está brindando una suerte de aportes en términos de identificarnos estas habilidades, de brindarnos unos desarrollos a los cuales podemos tener acceso para poder lograr ese desarrollo de esas habilidades. Entonces también es muy importante, efectivamente, como comenzaban a decir, yo creo que es todo lo contrario. No es que la brecha cultural, económica y social y demás vaya a ampliarse, sino que en la medida en la que nosotros curricularmente, institucionalmente, como personas, comenzamos a generar una suerte de adaptaciones en torno al desarrollo de estas habilidades, pues finalmente nos va a permitir que nuestros estudiantes cada vez estén mucho más formados para afrontar estos desafíos que nos comienza a generar el siglo XXI, no solamente en el marco de la pandemia, sino en el marco de lo que son las sociedades actuales y las dinámicas territoriales, nacionales e internacionales. Con esta breve pausa como para ir conectando también con algunos de los espacios, Sergio, te invito a que continuemos y sigamos compartiendo por el chat nuestras preguntas y nuestras apreciaciones. Bienvenida a la participación en este espacio. Vale, gracias. Me está diciendo Diana que ya está lista ya ingresó, pero está como participante, más no como conferencista, entonces no tiene la opción de micrófono. No sé si podemos solucionarlo o sencillamente yo la llamo y conectamos el sonido del teléfono al computador y lo manejamos. No sé ustedes qué me dicen. Yo creo que llamémosla mejor. De pronto es más fácil. Bueno, entonces, bueno, hay un problema de interfaz de usuario de Teams que si no se dan cuenta, fácilmente puede ser desplazada. Bueno, voy a llamarla a ella, porque yo creo que es el momento para que ella nos hable también de lo que está haciendo el sector productivo. Y acá hay una pregunta muy interesante que nos mandan y es, bueno, las instituciones educativas deben propender a brindar a los estudiantes herramientas que realmente sean aplicables. Es correcto y lo entendemos. La pregunta es cómo el sector productivo se está involucrando con la escuela a todo nivel. Yo creo que esa pregunta es fundamental para hacerle a Diana. Y, por ejemplo, con la Federación Nacional de Software y con el Centro de Investigación y Desarrollo de Software y Servicios, que nos digan, por ejemplo, qué está haciendo esto. Hola, Diana, muy buenos días. Diana, te pediría de pronto que silencies el computador y solo dejemos el sonido de tu micrófono. Listo. Hola, Diana, muchísimas gracias. Estamos acá, pues, como tú ya has visto, hablando un poco de este mundo digital del cual tú estás totalmente, digámoslo así, apropiada por tu rol actual y como ser una de las directoras colombianas que trabaja por esto constantemente. Nosotros tenemos una pregunta y yo me adhiero a esa pregunta porque yo también la tengo y es lo siguiente, Diana. Primero que todo, agradecerte por estar acá y lo segundo es, mira, nosotros en educación estamos trabajando muchísimo, muy fuertemente por generar como esa aceleración del conocimiento digital para que los estudiantes en alguna medida se adhieran también y como que tengamos esa
esa oportunidad y no ese desfaz, por decirlo así, o, ¿por qué no?, ese estado de ignorancia digital que de pronto nos afectaría cuando el mundo se está desarrollando constantemente en estos aspectos. La pregunta que te queremos hacer, Diana, es cómo el sector productivo, por ejemplo, el de TI, el de tecnologías, se está involucrando con la escuela en todos los niveles, no solamente a nivel pregrado, posgrado o a nivel básica, media, incluso preescolar. ¿Qué está haciendo el sector productivo frente a eso? ¿Tú nos podrías de pronto ayudar con eso? Claro que sí. Bueno, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas las personas que están conectadas en este momento. Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar un poquito en materia en tu pregunta, yo quiero contarles un poquito qué es CENISOFT. CENISOFT es el Centro de Investigación Especializado de Software que nace de la Federación Nacional de Software para dotar a la industria de una entidad que les permita conocer su estructura empresarial, conocer las tendencias, conocer las necesidades, las oportunidades y los retos que hay en este país en cuanto a la industria de desarrollo de plataformas digitales, tanto en Colombia como en el mundo. Nosotros desde CENISOFT estamos como dedicados a hacer ese centro de innovación que le permita a la industria ver para dónde vamos, qué está pasando y qué tenemos que mejorar. Esto que tú hablas de talento, nosotros llamamos que es nuestra unidad de talento, es nuestro pilar, es nuestra, digamos, como nuestra punta del iceberg, es lo más importante para nuestra federación, por muchas razones. Y voy a empezar por contarte que en este momento la brecha de talento en tema de desarrollo de software es de 30.000 unidades de personas que necesita la industria. En este momento hay un déficit de talento en nuestra industria que necesita ser suplido porque con temas de pandemia esperamos que la cifra vaya a subir a unos 45.000 personas que se necesiten formadas para ser capaces de hacer desarrollo tecnológico. Eso nos lo dice nuestro observatorio. Nosotros, la pregunta creo que se inclinaba a qué estamos haciendo, ¿verdad? Sí, sí, ¿cómo nos estarían ayudando a nosotros en educación, el sector productivo, para poder entre todos trabajar conjuntamente y solucionar esta brecha que tú nos estás mencionando? Nosotros, desde la federación y desde el CENISOFT mismo, hacemos una articulación muy importante desde la parte empresarial como desde la academia. Y en esto también es clave el gobierno. Es clave el gobierno porque desde el gobierno recibimos y se dan muchas oportunidades para que las universidades creen productos que puedan en todas las áreas administrativas y en todas las carreras introducir información tecnológica para todos sus estudiantes. Te digo como desde el gobierno porque pues, es como la meta del gobierno es tener una cierta cantidad de personas formadas y lo que ellos tienen para prestar esta formación no es suficiente. Ellos cuentan con algunas instituciones, el gobierno cuenta con algunas instituciones propias, pero que se queda corto a la hora de ver el reto tan grande que tiene la industria. Desde la parte empresarial, también existen muchas iniciativas de empresas muy grandes, empresas como transnacionales, como Sigo, como Open System, como Help People. Existen unos semilleros en donde ellos apoyan colegios y universidades para que puedan tener personas formadas que más adelante puedan vincular directamente a sus empresas. Como te digo, el dolor de cabeza de esta industria es la brecha de talento que nosotros tenemos. Nosotros tenemos dividida esta brecha de talento como en dos grandes iconos. Uno es como la formación básica, que son todos los fundamentos de programación, crear páginas web, sitios web, repositorios de control de conversiones GIT, desarrollar lógica y algoritmia. Tenemos como toda esa parte que es la formación básica y tenemos una segunda parte que es ya la formación avanzada. En la formación avanzada es, digamos, lo más que está requerido en este momento en la industria, que ahí ya encontramos pues crear aplicaciones completas desde desarrollo de frontend, construir aplicaciones de escritorio, dominar lógica algorítmica y resolver problemas de software con Java. Bueno, yo no sé qué tanto me estoy extendiendo, pero también hacer aplicativos de desarrollo que se puedan exportar por Android y iOS,
crear prototipos funcionales de videojuego en Unity, motor gráfico y bueno, en fin, tenemos como esas dos divisiones como para que todas las personas que tienes ahí escuchándote sepan que este sector de software es un sector, es una industria muy importante tanto para el desarrollo empresarial como para el desarrollo del país, porque si se lograra suplir la brecha, creeríamos que podríamos bajar unos puntos muy importantes en desempleo en el país. Y además es muy importante recalcar que el empleo que genera la industria de software es empleo de calidad, porque es empleo constante, son empresas que están dispuestas a apostarle a la educación de sus empleados, que están constantemente trabajando por el bienestar de ellos, justamente porque saben el valor que tienen estas personas que se forman en estas cosas que te acabo de mencionar. Muchísimas gracias, Diana. Una pregunta que te hago para resaltar eso, ya sé que ya lo respondiste, pero ¿nos podrías decir ahorita, por ejemplo, en este momento, cuántos desarrolladores de software nos hacen falta para cubrir las necesidades tecnológicas actuales? ¿El número cuál sería? En este momento tenemos una brecha de 30.000 unidades. O sea, necesitamos 30.000 desarrolladores de software que no necesariamente tienen que ser ingenieros, sino pueden ser, por ejemplo, desarrolladores de un lenguaje específico como Java o Full Stacks, que es lo que más se necesita últimamente, o que manejen front, o que manejen solo redes. O sea, necesitamos muchas personas que no necesariamente tienen que estar por un curso, sino que tengan las habilidades para manejar esto, ¿cierto? Exactamente. Acá juega algo muy importante y es la parte empresarial, y no sé si me adelanto a alguna pregunta que tengas posterior o la lanzo de una vez. Lánzala, por favor, sí. Acá es muy importante que sepan que nosotros en este momento de pandemia y de crisis económica que está viviendo el mundo, esta cifra de 30.000 unidades creemos que va a tener un aumento de por lo menos un 50%, porque nosotros lo que estamos viendo desde el Observatorio TI de la Federación es que todas las empresas en Colombia tienen que entrar en procesos de digitalización y procesos de transformación digital, porque una vez superada la crisis, una vez salgan a reabrir sus puertas, la empresa que no haya entrado en sus modelos digitales es una empresa que no va a tener con qué competirle al mundo. Entonces, esto es muy importante que la audiencia, la videoaudiencia que tienes aquí entienda el potencial que tiene en este momento y el potencial que nosotros estamos viendo a futuro, dado toda la reactivación económica que tiene que llegar en algún momento. No hemos logrado apuntarle cuánto tiempo va a ser, porque como todo el mundo sabe, esta situación es algo que nadie conoce, nadie tiene exactamente la fórmula de qué va a pasar. Unos dicen en septiembre, otros dicen en febrero del próximo año, pero el momento en que llegue esa reactivación económica, cualquier microcomercio de barrio, como cualquier empresa grande que no esté dentro del proceso de transformación digital, no va a estar listo para prepararse para competir, y pues evidentemente no va a ser empresa que vaya a tener algún tipo de sostenibilidad en el tiempo. Entonces era como hacer ese hincapié ahí en el potencial que vemos ahorita y en lo que se nos viene la reactivación económica en cuanto al desarrollo de software. Pues muchísimas gracias, Diana. Acá digamos que hay otra pregunta en alguna medida que podríamos resolver desde la academia, desde el sector productivo, y es la siguiente, Diana, a ver si la podemos dar algún tipo de respuesta. Varios autores hablan de los nativos digitales, pero ya hemos visto que realmente son nativos de las redes, y sumado a eso les falta acceso a Internet. La pregunta que nos hacen es cómo se puede realmente lograr reducir la brecha digital. Entonces, yo quisiera adelantarme a la respuesta, a ver si de pronto del sector productivo, Diana nos da una ampliación de lo que yo voy a decir. Y es lo siguiente, definitivamente es que nos rompió el mundo creer que éramos nativos digitales. O sea, eso no existe, eso no es verdad. O sea, el hecho de que yo tenga acceso a un computador o a al internet o a una red social no dice que yo sepa usarlo como se debe usar
o que yo ya per se tenga todos los conocimientos para el manejo o hacer conversión de conocimiento con eso. Y eso nos pasó también en la universidad. Nosotros, por ejemplo, puntualmente creíamos que los estudiantes manejaban rápidamente las tecnologías y no fue tan así. Incluso tienen los mismos desconocimientos que tendría un profesor que de pronto no tuvo el acceso o de pronto estuvo en una generación que no tuvo acceso inmediato a esto. Por eso es fundamental hacer esa distinción entre alfabetización digital, que es un proceso de capacitación, de manejo informático, que claro, depende también del acceso al recurso, porque si yo no tengo un computador jamás me voy a alfabetizar digitalmente, eso es obvio, pero también es otra cosa con el manejo y el dominio de ese conocimiento tecnológico para un fin específico. O sea, el fin de los profesores es enseñar, saber utilizar los medios para poder enseñar, pero los medios demandan cierto tipo de elementos. Ahora también los medios digitales demandan formas de aprender, porque el índice de deserción en educación virtual es más alto que en educación presencial físico. Ya voy a explicar por qué hablo con ese adjetivo de presencial físico y no solamente presencial. Pues porque la gente no está acostumbrada a aprender por un medio digital de la misma forma que se aprende en un medio físico. Y la deserción en virtualidad es grandísima. Pero entonces, la pregunta, y ya ahora se la lanzo a Diana desde el sector productivo, es, digamos que la academia está buscando formar a sus profesores, está adquiriendo tecnologías, pero hay un problema realmente que nos queda muy difícil, y es que lastimosamente hay personas que no tienen acceso a los recursos. De pronto desde la Federación de Software hay algunos programas, por ejemplo, sociales, en donde les puedan dar acceso a los recursos a las personas para que puedan tener tecnología, para que puedan alfabetizarse digitalmente. ¿Tienen algún de pronto programa en donde las personas puedan ingresar a conocer los conocimientos básicos y elementales para poder manejarse en estos medios? Bueno, lo que tú me estás mencionando es importante como fraccionarlo en varias partes, ¿no? Lo primero es que existe una preocupación por el tema de acceso a tecnología y por el tema de acceso a Internet, por todos esos temas. Es muy importante que la gente sea consciente que esto fue algo que se creó de forma inductiva, no sé si estoy usando bien el término. Esta situación que estamos viviendo en este momento es algo que nadie estaba preparado para vivirla. Por eso el gobierno nacional tenía preparado para, dentro del plan de acción, para en unos años estar pues, completamente digitalizados y poder llegar a todas las zonas de difícil acceso. Esto nos pasa en un momento en el que se necesita para allá. No es fácil. No es fácil. Existen zonas difíciles. Nuestro país geográficamente tampoco se da para tener una conectividad, pues acá en la ciudad nos pasa. Cada uno sin internet inexplicablemente. Entonces, imagínate cómo es para llegar a esas zonas rurales y a esas zonas de difícil cobertura. Entonces, es importante que como que la gente pueda entender que hay que romper esa pelea que uno tiene con el gobierno de llegar que hay que llegar a la digitalización. Se está haciendo y se está haciendo en grandes pasos, se están dando pasos muy, muy grandes. Y esto yo digo que es desde el gobierno porque es el pilar, es el motor y es el que está llamado a hacer esto. La empresa sí hace mucho, pero no alcanza a tener ese impacto que debería tener. Entonces eso es como lo primero. Lo segundo es que la gente también está muy preocupada por cómo va a ser, y yo quiero decirte que esto es un proceso natural. Nosotros, que también es un proceso que se puede dar a una velocidad que no nos imaginamos. Nosotros hasta hace unos años, no sé, yo cuando estaba en la universidad tenía un celular, pero lejos de imaginarme que desde ese celular podía chatear, podía tener una red social, podía hacer una cantidad de cosas. Y la velocidad con la que está llegando toda la información hace que todo esto se apropie. Nosotros nunca nos imaginamos ver a nuestras abuelas utilizando el chat o con una red social. Nunca nos lo imaginamos. Y ellos lo lograron. Nunca nos imaginamos pues que en el sitio rural más difícil la comunicación fuera a través de un celular y fuera muy sencilla. Y todo el mundo lo pudo apropiar. Fue en un tiempo corto, fue en un tiempo estoy hablando de 10 años, en que todo el mundo logró esa apropiación a la tecnología de las comunicaciones.
Entonces estamos en ese siguiente paso, en esa siguiente brecha que es esta digitalización. Estoy segura, la gente la va a recibir igual. Lo que tú mencionabas ahorita, los niños están naciendo con esa vocación a la digitalización, porque así como unos nos criamos pues en la calle jugando con el vecino, ellos están jugando con la tablet, con el computador, y todos están de forma digital. Entonces, sin saberlo, todos estamos ya entrando en esa educación digital. Lo que te digo, de parte del acceso a los computadores, hay una campaña muy bonita que de hecho fue lanzada por el gobierno nacional, que es Dona un Computador, y en eso estamos trabajando todas las asociaciones. No te estoy hablando solamente de nuestra asociación de software, está trabajando todas las asociaciones, porque las grandes empresas hagan esas donaciones y empiece uno a llegar a todos esos lugares con toda esta tecnología. Va a pasar, no es fácil, no va a ser mañana ni va a ser el otro mes. Por lo que te digo, estamos en una situación que absolutamente nadie sabe cómo controlar. Ni siquiera nosotros internamente en nuestra casa sabemos cómo mantenernos encerrados. Entonces tenemos que invitar a la gente a ser más conscientes y como en vez de criticar tanto, si tienes acceso al computador, siéntate y capacítate, que hay mil plataformas gratuitas que te enseñan una cantidad de cosas. Entonces más como poner de nuestra parte, esperar a que todas estas cosas que el gobierno está haciendo den su fruto. Bueno, muchas gracias, Diana. Voy a revisar acá si hay alguna otra pregunta relacionada con estos aspectos o si podemos avanzar. Bueno, hay una pregunta que es la de cuáles son las habilidades y hay otra pregunta de cuál es el objetivo de ir a la escuela, si le van a dar trabajo a cualquiera, sino los méritos y títulos necesarios. Entonces vamos a intentar resolverlo y avanzando con la presentación que teníamos preparada. Entonces, este mundo virtual pasa a ser un mundo digital. ¿Y qué es eso del mundo digital y la diferencia del mundo virtual? Acá hay que ser muy exactos con la palabra. Entonces voy a apagar acá el celular. Ahorita volvemos a llamar a nuestra directora de CENISOF, y es que el mundo virtual era la forma mediante la cual, por ejemplo, uno no estaba presente, sino que estaba mediado por la tecnología. Eso es virtual. Virtualidad es eso, es crear una estrategia de comunicación en donde no se da lo presencial. Eso es el mundo virtual. Pero si nos vamos al término exacto y lo que se está trabajando actualmente en neurociencias, que es mi campo de estudio principalmente, es ¿qué significa estar presente? Entonces en neurociencias estábamos haciendo unos estudios, por ejemplo, de los grados de concentración y atención de las personas en diferentes momentos. Y por ejemplo jugábamos con unos sensores y unos diodos para poder determinar, por ejemplo, el nivel de concentración de atención en una persona que ve una serie de Netflix. Y los grados de concentración y atención de una persona que, por ejemplo, sencillamente está viendo una clase. Y resulta que los grados de atención, de retención de memoria, de activación de los sistemas de memoria a corto plazo y la retención es todo el sistema, digámoslo así, neurológico, está más activo cuando una persona está viendo una serie de Netflix que le gusta, por ejemplo, La Casa de Papel. Incluso pueden durar más de 6, 7, 8 horas viendo La Casa de Papel y el mismo sistema interno está realimentando constantemente para que la persona incluso ni siquiera quiera ir al baño. ¿Qué es estar presente? Y el mundo digital quiso romper esa brecha de decir, ¿y es que presencial es estar físicamente? ¿Qué es estar presente? Es una cosa que se preguntó el mundo digital. Y estar presente no necesariamente tiene que ver con la parte física, porque el mundo digital crea estrategias para que la gente esté presente sin necesidad de estar físicamente. Entonces, la virtualidad, adiós, y le damos paso al mundo digital. Bueno, ¿y eso cómo se ve en la educación? ¿Y cómo se debería educar ahora? Pues porque hasta ahora está muy interesante esto, pero aterricémoslo en un escenario real. Y les voy a mostrar un escenario real que se llama la École 42, o la Universidad École 42 en Francia. Vamos a ver. En Francia hay una escuela de programación en la que no hay maestros, no hay horarios y no hay clases. Desde París, mi compañera Casia Viderco nos tiene los detalles. Miren nada más.
Su nombre 42 se trata de la universidad más vanguardista del mundo. Esta academia francesa de tecnología, situada en el distrito 17 de París, es gratuita, no tiene maestros y no exige a sus alumnos ningún diploma ni el bachillerato. Aquí no hay clases, no hay libros de estudio. Está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Cómo funciona entonces este establecimiento que forma a los futuros genios de la computación? Notre pédagogie, elle consiste à ce que les gens travaillent ensemble, collaborent et vont chercher les savoirs et les connaissances par eux-mêmes et entre eux, sans qu'un professeur fasse une transmission de savoir. La filosofía de los fundadores de 42, entre ellos el magnate galo de tecnología Xavier Niel, es simple. Cada alumno crea su propio camino e innova. Nosotros solo le entregamos espacios para experimentar y desarrollar su creatividad. Eso sí, siempre trabajando en equipo. On est dans un système qu'on va appeler peer-to-peer. Donc, des groupes vont faire un projet et ensuite ils vont devoir aller noter un autre groupe. Donc les étudiants se notent eux-mêmes, entre eux. Para ser admitido en la escuela hay que pasar por un proceso muy complejo llamado la piscina, que consiste en un sinfín de pruebas intensivas de programación de softwares. Duran 4 largas semanas. Unos 900 candidatos de diversas nacionalidades trabajan en estas salas hasta 17 horas diarias, asumiendo el duro desafío. Solo un 20% pasa a la siguiente fase. No se aceptan menores de 18 años ni mayores de 30. Sebastián, oriundo de la Ciudad de México, ingresó a 42 hace 7 meses tras superar la extenuante prueba online. Tienes que poder formar tus horarios. Puedes venir cuando quieras porque la escuela está abierta a las 24 horas. Y tienes proyectos para entregar a un conjunto de funciones que ya tengo hechas desde antes, pero son para poderlas llamar más fácilmente durante un programa. He aquí el gráfico de su progreso académico. Estos que están como resaltados en blanco son los proyectos que tengo permitidos hacer en este momento, y los proyectos en verde, como este, que están así resaltados en verde pero no coloreados, son los proyectos que estoy haciendo en este momento. Dedica más de 100 horas semanales a esta escuela, que cuenta con jacuzzis para el baño, elevadores de último grito, comedores baratos y hasta colchones para descansar entre ejercicio y ejercicio. Todo en un ambiente geek. Está convencido de que lo espera un brillante futuro. Kasia Widerko, Noticieros Televisa, París. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una universidad o una escuela de École 42, una escuela de formación específica, donde tiene las siguientes características. Número 1, gratuita, totalmente gratuita. Número 2, no hay profesores. Número 3, es todo aprendizaje basado en proyectos. Número 4, es aprendizaje basado en proyectos mediante retos colaborativos. Número 5, y es lo que más preocupa, por ejemplo, instituciones como la mía, con un éxito contundente. Vamos a ver el éxito, es que yo quisiera que viéramos, este es École 42 Francia, ahora vamos a ver esto mismo en otro lugar, y quiero que de pronto ustedes, que tienen unos oídos más finos que los míos en función de pedagogía y educación, escuchen los conceptos que van a manejar en esta presentación que hace la Fundación Telefónica, que fue la que lanzó la Escuela 42 en España. Fundación Telefónica ha presentado 42 Madrid, la escuela de programación más innovadora del mundo, cuya metodología ha estado probada en más de 10 países con unos resultados del 100% de inserción laboral. Bueno, la transformación digital está afectando a todos los sectores de la sociedad. Cada vez son más las herramientas tecnológicas que nos permiten evolucionar y que nos permiten, de una forma mucho más rápida que antes, generar nuevas oportunidades. Y esto está afectando al mercado laboral. Son muchísimos los puestos de trabajo que no se están cubriendo, que se están quedando sin los perfiles digitales necesarios, y además hay una
tasa de desempleo juvenil altísimo. Y es aquí por lo que Fundación Telefónica creemos y apostamos por reducir esa brecha existente y traemos de la mano de un proyecto pionero en el mundo como 42, un proyecto que rompe el paradigma de la educación y rompe el paradigma de la formación para la empleabilidad, lo traemos en exclusiva a España, concretamente aquí en Madrid, en nuestras instalaciones. Es una metodología donde el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. Es una metodología en la que es 100% personalizada, flexible, se adapta y se adecua a los ritmos de necesidad de cada uno de los alumnos. Cada alumno va eligiendo el camino formativo que quiere ir desarrollándose dentro de todos los perfiles digitales que tiene el mundo, el mercado laboral. Es una metodología en la que no existe la figura del docente tradicional y es una metodología en la que está basada en un aprendizaje por proyectos, un aprendizaje entre pares, peer-to-peer, y siempre con técnicas de gamificación consiguiendo captar a esos alumnos y motivarles para que participen. Además es 100% gratuito y con unos resultados de éxito de un 100% de inserción laboral. Tienes que entender este proyecto, tienes que trabajar con tus peers, con tus colegas, porque con los otros estudiantes, porque nadie sabe lo que pasa y nadie sabe lo que hay que hacer. Y entonces, juntos encontramos soluciones. Buscan a la información, buscan el conocimiento que nos faltan y después tenemos que verificar esta información y después que usarla para resolver el problema. Y esa es una manera totalmente diferente de aprender. Lo que aprendemos es a aprender. Me gusta mucho cómo termina la asesora pedagógica de CODAM de Holanda, la directora pedagógica, y es: acá aprenden a aprender. ¿Cuáles son las habilidades para el 2030? Y entonces, ¿qué va a pasar con las escuelas si ya no importarán los títulos? Tal vez no ahora, tal vez no en 10 años, pero muy posiblemente en 20, 30 estemos pensando otra cosa y la escuela se haya transformado. Tal vez no. Pero lo que sí estamos viendo es que hay escuelas que lo están haciendo. Y escuelas como el 42 y otras, porque he podido haber traído varios ejemplos, pero lastimosamente el tiempo no da, están demostrando que hay otras formas de aprender. No solamente en programación, hay unas escuelas, por ejemplo, el CISCI, que están teniendo unos modelos muy parecidos para enseñar humanidades y ciencias sociales. Porque es que ahora lo que importa es que las personas aprendan a aprender y en vez de darles una sola opción, un conocimiento como tal, les demos toda una estrategia y todos los elementos funcionales para que la persona, sin importar el conocimiento, pueda resolver problemas. Y es una ruptura a la ilustración, es lo que yo he planteado en un libro que, pues, de pronto si lo pueden buscar en internet, da mayor ampliación al respecto, que se llama Enseñar y Educar en la Civilización Digital. Es abierto, pueden buscarlo en Google y revisar lo que ahí se plantea, en donde no solamente ellos, sino varias personas de diferentes partes del mundo hablamos de estos temas en particular, y decimos que hay una ruptura de la ilustración en este momento, y es que ya las personas como tal no se focalizan en un conocimiento específico, sino que pueden conocer cualquier elemento, porque el núcleo de fundamentación es el pensamiento lógico. Y el pensamiento lógico que está impreso, impregnado, y hace parte de la esencia de un pensamiento computacional. Hacíamos una reflexión con el doctor Jorge Phillips, creo que es el único doctor en Colombia que es graduado de la Ivy League, de Stanford en inteligencia artificial, en donde sacamos un documento muy interesante que también lo pueden buscar ahí por la web, por Google, en donde el doctor Jorge Phillips hacía un análisis sobre qué es el pensamiento computacional. ¿Es hablar necesariamente de conocer los sistemas para crear un lenguaje computacional, o estamos hablando de la base básica, valga la redundancia que utilizo acá, retórica, la base básica para poder, por ejemplo, pensar complejamente y poder darle respuesta a múltiples situaciones? Y parece que el mundo digital demanda una habilidad fundamental que toca entenderla muy bien, que se llama la conciencia digital. Y es que con la aparición de los medios digitales, por ejemplo, cuando apareció el Internet, ahí estamos hablando de unos enfoques pedagógicos clásicos, incluso podríamos decir que los enfoques pedagógicos fueron resultados de procesos de industrialización específicos. Vamos a demostrarlo. Cuando aparece todo el 2.0, o el fenómeno de la revolución 2.0, con la automatización, con los modelos lineales,
pues primaba el modelo conductual o conductista. Todo es causa y efecto, estímulo, respuesta, castigo, conducta deseada, premio, conducta deseada, y el conductismo era vigente. Cambiamos, pasamos a otra forma de pensar, estuvimos transitando, apareció el constructivismo como tal, apareció con Piaget, el construccionismo, ya no importa entonces estos elementos de causa y efecto, sino que lo que importa es la interacción social. Entonces apareció con Vygotsky el fenómeno del aprendizaje social y las zonas de desarrollo próximo. Pero después de eso apareció el conectivismo con las teorías del aprendizaje significativo de Ausberg, de Novak. Todo el mundo quiere generar aprendizaje significativo. Pues bueno, eso está fundamentado en el conectivismo propio de la cibernética generada cuando aparecieron las ciencias de la computación. Y es que ya las cosas no son causa y efecto. Ya no se pueden determinar de forma lineal, sino que todo está enredado en una red cibernética. Eso significa en una red constante en donde algo puede ser causa y a la vez efecto, pero lo que importa es el dinamismo del sistema. Eso es conectivismo. Y ahora ese conectivismo hay fuerza y a una teoría muy interesante, que es el aprendizaje autorregulado, que es como digamos el último enfoque que se ha desarrollado últimamente en didáctica, en donde se suman todas las anteriores enfoques que se habían mencionado de conductismo, constructivismo, conectivismo, y el SRL, o Self-Regulated Learning, o aprendizaje autorregulado, integra todo para que la persona pueda aprender a aprender. ¿Y eso a qué se debe? Al mismo desarrollo. Y es que la educación está siempre en función del desarrollo y está promoviendo el desarrollo. Entonces, la escuela empieza a pensar en otras cosas. Entonces, las habilidades para el 2030, ¿cuáles son? Ahorita les voy a mostrar un antes y un después de las habilidades que se planteaban desde la ABCD o desde otros mecanismos para poder pensar qué es lo que se requiere en este momento. Y antes, lo más importante era, no sé, el manejo del detalle, concentración al detalle, o gerencia, o etcétera, ya no. Ahora lo más importante que tenemos que formar para las habilidades del 2030 es que la gente aprenda a aprender, porque si aprende a aprender, estará constantemente revisando sus sistemas de desarrollo y perfeccionándolos. Habilidad número 1, aprender a aprender. Habilidad número 2, toma de decisiones. Porque uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es la toma de decisiones, tanto para acertar en las decisiones correctas mediante un pensamiento complejo que permita evidenciar cuál es la mejor decisión frente a una serie de elementos, como también tener la capacidad de tomar una decisión, o sea, la acción de tomar decisiones. Y esto es una cosa que el pensamiento computacional y todo lo que es desarrollo digital está trabajando muchísimo. Y ahí aparece la Big Data y la analítica, como esas grandes fuerzas que están desarrollándose ahora para la toma de cualquier decisión. Incluso ustedes se han dado cuenta en sus celulares que si ustedes mencionan, hoy quiero comprarme, no sé, una cafetera, inmediatamente por Big Data y Analítica su teléfono sabe su sistema de comportamiento y apenas usted abre, le aparecerá una oferta de una cafetera. Incluso con los datos que está capturando su teléfono celular y su computador en este momento, saben, por ejemplo, no sé, supongamos que hay una persona que escribe en el mismo computador, y por Big Data Google ya puede determinar si la persona que está escribiendo es la señora Marta, la profesora, o su hija María Paula, que es la hija, o su hermano Juan, porque identifica solo con el movimiento de las teclas y el ritmo que tiene quién es la persona que está escribiendo para mandarle información de marketing a esa persona de forma específica. Entonces, obliga a la toma de decisiones. Siguiente habilidad para el 2030, generación de ideas, porque acá la clave es la idea. Y los emprendimientos son ideas, en donde nadie las haya visto. Rappi, por ejemplo, el primer unicornio que tuvo Colombia, que fue una idea, pues eso ya estaba, o sea, era un sistema de mensajería, pues eso ya estaba, de mensajería, eso no es nada nuevo, pero él lo ideó para que surgiera y tenemos nuestro primer unicornio, es decir, nuestra primera startup con un valor numérico en dólares increíble. Pero también depende de un razonamiento deductivo, y esa es la cuarta habilidad que se demanda para el 2030, y la capacidad de organizar lógicamente procesos de pensamiento desde lo general a lo particular. Falta. Y la quinta que se menciona para las habilidades es el aseguramiento.
que es la capacidad para llevar a cabo realimentaciones constantes para mejorar acciones. O sea, que la persona aprenda a aprender, siempre esté reinventándose, sepa tomar decisiones, genere ideas constantemente, razone deductivamente y esté siempre pensando en perfeccionarse. Si usted ve estos elementos que están acá, de pronto los ingenieros de software saben que son los principios básicos de la inteligencia artificial. Nos demandan eso. Y les voy a mostrar el Foro Económico Mundial, un top de 2015-2020, les mostré 2030, ahora estos son los cambios. La número 1, resolución de problemas, en 5 años se mantuvo, coordinación con los demás, bajó al 5º puesto para el 2020, gestión de personas bajó al 4º puesto, pensamiento crítico subió, y creatividad se posicionó, estando de décima, se posicionó de tercera. Negociación bajó, control de calidad desapareció, orientación a servicios se mantiene, toma de decisiones, escucha activa desaparece, y aparece inteligencia emocional, y aparece flexibilidad cognitiva. ¿Qué va a hacer la escuela? Pues la escuela siempre será escuela y nunca estaremos como tal para no ser lo que somos nosotros como un elemento fundamental y sustancial del desarrollo de cualquier país. Y es que la escuela es la que forma a los ciudadanos y la que forma a seres humanos por encima de cualquier otra cosa. Por encima de lo técnico, yo en mi escuela, en mi colegio, en mi jardín incluso, me enseñaron a ser un buen ser humano, aunque todavía me falta muchísimo, pero me enseñaron los principios para ser seres humanos. ¿Que también vamos a desarrollar elementos técnicos? Sí, pero las escuelas se empiezan a configurar, incluso se vuelven más humanas frente al desarrollo digital, porque ya no les importa la formación técnica, que pueden tenerla ya mediante medios digitales, sino la formación, el carácter humano, que eso no se da por ningún medio digital. O sea, usted no se forma en desarrollo ético o en habilidades sociales o en inteligencia emocional como quiera mediante una pantalla. No se puede. Eso se da en la interacción humana, con la cercanía, con el juego, con la posibilidad de compartir con el otro, con errar con el otro, con el otro buscar caminos que de pronto se separarán. Esa es la escuela. Y si me preguntan a mí, esa era la escuela griega. Nos devolvimos, parece ser, a lo esencial. Porque la escuela griega, esa paideia, realmente la palabra pedagogo, el pedagogo como tal era aquella persona que acompañaba al estudiante a la paideia, era el que acompañaba, no dirá ahora, no, era el conductor o el chofer, no, era el que acompañaba, el que lo llevaba allá y el que estaba pendiente de que en la paideia él viviera lo que tenía que vivir para después volverlo a clase. Esa es la primera noción de pedagogía que existió en el mundo. Ese pedagogo somos nosotros, los guías, y volvemos a ese elemento. Es que la información ya está, el conocimiento ya está. Ahora estamos preparando a los seres humanos para que consigan ese conocimiento con las habilidades necesarias para que se vuelvan cada vez más humanos. Y esas habilidades como tal, pues nos habla la OECD de la nueva normalidad educativa. Que no sé si por tiempo, bueno, vamos a verla. Yo creo que es necesario ver qué es lo que está diciendo la OECD frente al futuro de la educación y las habilidades de la educación del 2030. Entonces vamos a ponerlo. Está en inglés, pero gracias a la tecnología que tenemos en YouTube, la voy a traducir inmediatamente al español. Vamos a darle una traducción automática, voy a ponerlo en español, para que veamos lo que nos dice la OECD frente a las habilidades del 2030 y el futuro de la educación. As our societies evolve, so do our education systems. But what does the future of education look like? To answer this question and understand how traditional models are evolving, we looked at emerging features that may become the new normal in education systems around the world. What did we see? Traditionally, in education systems, decisions are made by a select group of people, and everyone has a distinct role. Students learn by listening to their teachers, teachers teach, and principals manage the schools. The curriculum is linear and standardized. Academic performance is prioritized, and students are assessed through standardized tests. How is this changing? Education systems embodying the new normal are part of a larger ecosystem
where decision-making and responsibilities are shared among a wide group of stakeholders, and students are active participants in their own learning. In these schools, the learning process and student well-being are also valued in addition to academic performance. There is a recognition that students come from different backgrounds and learn in different ways. Learning happens in a non-linear process with different types of assessments used for different purposes. These schools are monitored no longer just to ensure accountability, but also to encourage frequent feedback at all levels to continually improve the education system. The future, by definition, is unpredictable, but by developing responsive education systems, we can help our children adapt to, thrive in, and even shape whatever the future holds. To find out how you can help too, visit our website. Entonces la misma OSD está hablando de una nueva normalidad educativa y es la forma como también está buscando que la escuela se transforme. Ahí les dejo esa página osd.org, el proyecto 2030, que es el proyecto para las universidades, de los colegios y escuelas 2030, para que ustedes vean los múltiples videos y contenidos que están haciendo frente a esa toma de conciencia de la nueva escuela, la nueva normalidad. Pero yo quiero, ya para casi concluir, qué lástima que el tiempo no nos dio muchas oportunidades para transmitir información y de pronto que se convierten ustedes en conocimiento. Vamos a hablar del futuro de la web. ¿Qué está pasando ahora? Y yo pienso acá que también hay que hacer una crítica, porque tampoco es una seducción por esto, sino hay que ser conscientes de que esto también tiene muchos problemas, como los que ustedes están mencionando, que toca tomar una perspectiva fundamental para mirar qué es lo que está bien y lo que está mal. Vamos a hablar del caso de las escuelas de China, lo que está pasando actualmente. 红色是表示你的专注力显示得很高。 Voy a traducirlo, discúlpenme el español, para que ustedes tengan una traducción y puedan verlo. Voy a ampliarlo también porque sé que hay algunas personas que de pronto están en celulares y de pronto no les da la traducción para que puedan verlo completamente por el manejo de la pantalla. Entonces ya con estas modificaciones vamos a ver. 红色是表示你的专注力显示得很高。 Teachers at this primary school in China 蓝色是走神了， know exactly when someone isn't paying attention. 白色就是你可能跟网络还没有连接好。 These headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. China has big plans to become a global leader in artificial intelligence. It has enabled a cashless economy where people make purchases with their faces. A giant network of surveillance cameras with facial recognition helps police monitor citizens. Meanwhile, some schools offer glimpses of what the future of high-tech education in the country might look like. 做出选择吧 ，Good job。 Classrooms have robots that analyze students' health and engagement levels. Students wear uniforms with chips that track their locations. There are even surveillance cameras that monitor how often students check their phones or yawn during classes. These gadgets have alarmed Chinese netizens. But schools say it wasn't hard for them getting parental consent to enroll kids into what is one of the world's largest experiments in AI education. A program that's supposed to boost students' grades while also feeding powerful algorithms. 为了就是国家的这个研究呀、发展呀，我觉得是没有问题的。 The government has poured billions of dollars into the project, bringing together tech giants, startups, and schools. We got exclusive access to a primary school a few hours outside of Shanghai. To see firsthand how AI tech is being used in the classroom. For this 5th grade class, the day begins with putting on a brainwave sensing gadget. Students then practice meditating. 现在想象我们眉心有一点柔和的光芒绽放。 The device is made in China and has 3 electrodes, 2 behind the ears and 1 on the forehead.
These sensors pick up electrical signals sent by neurons in the brain. The neural data is then sent in real time to the teacher's computer. So while students are solving math problems, a teacher can quickly find out who's paying attention and who's not. A report is then generated that shows how well the class was paying attention. It even details each student's concentration level at 10-minute intervals. It's then sent to a chat group for parents. The reports are detailed, but whether these devices really work and what they exactly measure isn't as clear. We were curious if the headbands could actually measure concentration, so one of our reporters tried on the device. This is a new technology with still fairly little research behind it. Theodore Zanto is a neuroscientist at the University of California, San Francisco. He was surprised to learn that this tech, called electroencephalography, also known as EEG, is being used in the classroom on children. It's usually used by doctors in hospitals and labs. EEG is very susceptible to artifacts. And so if you are itchy or just a little fidgety, or the EEG wasn't set up properly so that the electrodes didn't have a good contact, affects the signal. Despite the chances for false readings, teachers told us the headbands have forced students to become more disciplined. 上课回答我的问题，就是他们的声音会比平常更响亮。 Teachers say the students now pay better attention during class, and that has made them study harder and achieve higher scores. 上课认真听讲，作业做的基本上是全对的。But not all students are as enthusiastic. 就是这几个名字脑筋课，我感觉这里有个劲的。 This fifth grader, whom we caught dozing off in class, told us his parents punish him for low attention scores. And that kind of data adds a new kind of pressure for students. 想啊，如果在一次考试全班人都考了95分以上，就你考了一个85，你会不会感觉你有一个Companies we interviewed said the data can go to government-funded research projects. We spoke to parents who were unclear about where the data ended up, and they didn't seem to care too much. Zanto says there's likely no privacy protection at all. In a classroom, if you're trying to make an assessment of an individual student, you really can't anonymize it. Experts and citizens alike are sounding alarms about various aspects of the country's huge push into artificial intelligence. These classrooms are laboratories for future generations. And while these new tools may potentially help some 200 million students raise their grades, just how this all works out won't be apparent until they become adult citizens. Increíble, ¿no? Increíble. Ya, y quería mostrarles esto porque es el otro extremo. Pero miren que lo están haciendo. Y acá tenemos que hacer unas reflexiones. Podemos sentarnos y decir esto está mal, y no, y esto está mal, y esto no debe ser así, le están violando. Esto parece el nuevo panóptico de Foucault, el panóptico del siglo XXI. Entonces uno podría decir pedagógicamente, no es que mejore el sistema sino que tiene un efecto Pigmalión, y como es el efecto Pigmalión, la gente proporciona mejor conocimiento porque piensa que está observada y porque está en alguna medida controlada. El mismo efecto Heathrow que se pasaba en la época del 2.0, el de control de las personas trabajando porque las estaban observando, etcétera, etcétera. Sí, uno puede decir eso, o incluso podría decir que está mal per se sin conocer realmente qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Cómo así que uno puede analizar si una persona está o no está prestando atención? Este es el caso ya en exceso, ¿no? Y que realmente están controlando a la población china con estos mecanismos de la escuela. El problema es que está generando resultados. Y cuando vemos la medición en las pruebas de las personas de China con los otros países, no tenemos punto de comparación. Hay una serie en Netflix que se me olvida ahorita el nombre, a ver si lo recuerdo ahora, que muestra la diferencia entre los trabajadores chinos y los trabajadores norteamericanos. Y la forma distinguida de cómo ellos hacen las cosas. Y se nota una diferencia
Que está bien o está mal, y lo sabemos como humanistas, sabemos que eso está mal, pero toca saberlo muy bien por qué está mal y cómo de eso que está mal cogemos elementos también para que nosotros lo hagamos de una forma adecuada, porque la otra sería negarnos a eso, decir, no, eso no sirve, no, eso, la tecnología no nos va a servir para nada, yo sigo enseñando como yo sigo enseñando, cuando desde el principio les he mencionado que hay un haber que nos sustenta a todos, que es el mundo digital, y por más que queramos hacerle resistencia, no se logra, no supera, es como la gravedad, es muy difícil superarla. Incluso cuando uno crea una máquina para superar la gravedad, está utilizando la gravedad para poder despegar. Eso lo sabrán mejor los profesores de física que yo. Por eso, es el futuro de la hora. Y acá voy a terminar, y mi objetivo es dejarlos un poco preocupados, ¿por qué no? Es que ya una empresa como Soul Machines, se las recomiendo, busquen esa empresa. Hagan que los estudiantes analicen esta situación, tengan una perspectiva crítica, conozcan, pero no desde afuera, sino desde adentro, porque criticar desde afuera es muy fácil, pero sí conocer desde adentro lo que demanda ahora el mundo digital. Les voy a mostrar el primer bebé digital con inteligencia artificial, pero bebé en su plenitud. Vamos a ver. Meet Baby X. Voy a poner la traducción otra vez. Discúlpenme, por favor. Poner traducción al español, para que ustedes puedan conocer a Baby X, el primer bebé, ya totalmente creado. Todo fue creado. Meet Baby X. This is Baby X, so she's basically an autonomously animated virtual infant. All of her behaviors are generated on the fly by neural networks running live, and so she's seeing me and listening to me and responding to what I do. So she's going to start wondering what I'm doing and starting to get upset because I'm not paying attention to her. So I need to calm her down, but I have to talk to her like a real baby. Okay. Hey. Baby X is driven by a virtual nervous system. So let's take a look at what that actually means. What we're looking at here is Baby X's virtual anatomy, which is all controlled by her virtual nervous system. So that's controlling everything that she's looking at, all of her expressions. It's even controlling her breathing rate and her heartbeat. We can make it more transparent and we can somehow see the whole model. All of the motion that you're looking at is controlled essentially by her brain model, which is driving her limbs, her facial expressions. We can see the facial nerves through here. Let's take another level deeper and you can see her virtual brain model here. See the brainstem, which is basically responding to all kinds of sensory input, and it's affecting the attention of the model. Baby X can also interact with a virtual web page. This is what she's looking at here. So she's trying to draw a heart. And her creative abilities are surprising. Let's play some piano with Baby X. And I can interact with her too. Good girl, okay. Soul Machines, esto fue creado en el 2018, es de las empresas que más está generando dinero en el mundo por desarrollo de innovación tecnológica. Crearon varios sistemas de inteligencia artificial, personas de soporte, pero también les voy a mostrar una de sus últimas creaciones, un profesor digital. Hi, I'm Will. I work at Vector helping young people learn about renewable energy. Here's what happened when I met some students for the first time. I can help you become an energy expert. What should we start with? Geothermal genius. Magma from the Earth's core comes closer to the surface and we end up with volcanoes, hot springs and geysers. But do you know what magma is? Molten rock from the outer core. Absolutely right. I thought Will was really, fantastic. Like he's there looking at us. It's like a real human. Here's a quick question for you. What do you think is the windiest city in the world? Wellington. Nice. If the sun is so far away, how long do you think it takes sunlight to reach us? 10 minutes. Correct. You're a solar superstar. I was curious if they liked me. It's different from
talking to Will than talking to like Siri, for example, because like he's there, you can see him. He was quite human-like, even though he's an AI. Then, the human version of me arrived. Yeah. Good. Cool. Yeah. Yeah, it was cool. We got some really good reactions out of a few kids. Exactly. Yeah. That's really cool. Yeah. A couple of them didn't recognize me straight away, but you know it's me, eh? Oh yeah, true. I can see that. It's a bit of a shock seeing my digital avatar for the first time. It's like looking in the mirror, I guess. Let's face it, he may look like me, but I'm the one who knows about energy. Yeah, I think Will could be used as an education tool in many areas. We did learn some things that we didn't know. Wellington is the windiest city. I learned that you wouldn't notice if the sun went away for 10 minutes. It's not just a blank screen they're staring at, answering questions, so they feel like they're actually interacting with a human. He was a good teacher. It was great meeting the thinkers of tomorrow, because together we can shape our energy future. Entonces, otro caso es Soul Machines. Hi, I'm Will. Hay más, no, pues hay muchos más, les invito a que los revisen detenidamente. Y aquí hay una pregunta fundamental que nos hacen y es, bueno, pero ¿cómo nos formamos para que puedan hacer una real curaduría digital de contenidos si no han sido formados en habilidades básicas de pensamiento? Obviamente no se puede, hay que formarlos en la escuela a que aprendan a pensar. Las habilidades del 2030, si se dieron cuenta, no tienen nada que ver con el mundo digital, pero sí hacen parte del mundo digital. Aprender a aprender, enseñémosle a los estudiantes a aprender a aprender. No es tan difícil, a que sean autorregulados, se puede crear, hay una gran teoría de eso. Ahorita alguien preguntó que quisiera conocer más a profundidad acerca de la concreción, ya les voy a dar una página web para que ustedes profundicen en esto porque realmente el tiempo no nos da. Pero creo que esa es la pregunta que la escuela debe empezar a formar y es, desarrollemos en ellos unas habilidades, un conocimiento, una forma de afrontar el mundo digital para que no los consuma y para que no destruya eso que somos nosotros, que es lo que nos hace humanos y que jamás una máquina o un algoritmo o un sistema artificial podrá dar. Porque es que nosotros somos cuerpo, mente, alma y por qué no espíritu. Y eso no lo da ninguna máquina. Aunque esta empresa se llame Soul Machines, ¿no? Nombre tan... A mí me genera miedo ese nombre, o sea, máquinas de almas. No pienso que, no creo que sea así, pero por eso tenemos que formar. Y ustedes dirán, no, es que eso no está tan alejado. Bueno, yo creo que más de uno acá, y si no lo conoce, tiene que conocerlo, profesor, porque es el mundo de sus estudiantes, tiene que saber quién es Lilo Maquila. Les voy a mostrar a Lilo Maquila, y porque es de las personas más famosas ahorita en el mundo. Vamos a ver algo. Ella es Lilo Maquila. Usted dice, está como raro, sí parece una mujer, pero tiene algo raro, como la cara. Didn't take much not for me. Everything hit naturally. And all I know is we got to be, got to see it. It's moving like a mile a minute. I wasn't ready, but you said you're really. Cause you with the corner right before we finished. But you know it's on sight, you can have it all. It's automatic, was as soon as I saw you. Hay algo raro en ella, pero la música suena bien. Bueno, sigamos viendo un poco quién es Lilo Maquila, porque todavía no nos queda claro quién es esta gran influencia en el mundo del espectáculo. Ella es inteligencia artificial al 100%. La voz es hecha por una máquina. Sus movimientos son hechos por una máquina. La forma como reacciona, cómo se comunica con el otro, es hecha por una máquina. La forma como ella da reacción, incluso emocionalmente, fue creado por una máquina. Y la gente no le importa, si usted ve los comentarios de los videos de ella, si eso no es una máquina, o si eso no es un robot, o si eso no es un elemento de inteligencia artificial. Incluso ya hay varias personas, esto no es el primer caso, hay muchos casos más, en donde seres humanos se han casado con este tipo de creaciones. Entonces, para concluir, y yo muestro el libro Maquila como para decir que es que no estamos tan lejos de lo que estamos mostrando, incluso estamos muy cerca o tal vez estamos ya atrasados de esto. Vamos a ver un video que me gusta mucho ya para concluir, cuáles son las 6 profesiones del futuro.
La tecnología crea nuevas profesiones a la velocidad que elimina otras. Ahora mismo voy a revelarte 6 nuevas profesiones que serán totalmente por internet. Elegir una profesión o cambiar de carrera no es para nada fácil, ¿ok? Porque sé que muchos se hacen preguntas como ¿qué profesión tiene mercado? ¿Cuál da más dinero? ¿Vale la pena cursar una universidad para eso? ¿Pronto voy a ser reemplazado por un robot? Presta atención a estas 6 profesiones que te diré. Número 1, analista Big Data. Vivimos rodeados de datos que, aunque en bruto pueden no significar nada, si los analizamos y convertimos en conocimiento, pueden llegar a aportar un gran valor para muchas empresas y organizaciones. Al fin y al cabo, no se trata de quién tiene más cantidad, sino de quién le saca más partido. Y eso es precisamente lo que es el núcleo de un analista Big Data o analista de información. ¿Okay? El analista de datos es el perfil profesional que transforma los datos en información manejable. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo una toma de decisiones más completa en una empresa. Número 2, trafficker digital. Esta profesión es relativamente nueva, o mejor dicho, ya existía desde hace años, solo que ya oficialmente se le puso un nombre. Te explico. El experto en gestión de campañas y tráfico online, o trafficker digital, tiene a su cargo el diseño, planificación, ejecución y medición de las campañas de publicidad en diferentes plataformas digitales, redes sociales y Google. 3. Growth Hacker. El Growth Hacker es un perfil profesional que se suele asociar con el marketing digital y empresas publicitarias. Básicamente, el Growth Hacker analiza todas las actividades que está llevando a cabo una startup o una empresa, calculando cuál es el valor de cada una y cuántos usuarios está trayendo a la empresa cada una de esas acciones. En función de este estudio, se centrará en analizar por qué unas acciones funcionan mejor que otras. No basta con saber cuáles llevan más o menos usuarios, sino que hay que saber el por qué para poder potenciar esas fortalezas y exprimir al máximo los canales por los que la startup consigue más descargas, usuarios, registros o cualquier tipo de objetivo. Número 4, diseño UX. Este profesional se encarga de que la interacción entre las personas y los productos digitales sea óptima. Básicamente es el encargado de que algún software o aplicación tenga la mejor experiencia de usuario posible. Para formarse como tal, se recomienda contar con nociones de diseño y programación, pero no es imprescindible en esta profesión. Se encarga de que la percepción y sensaciones que el uso de un producto o servicio deje en la mente de las personas sean las óptimas. Bajo cualquier punto de vista, debe saber sobre ergonomía, facilidad de uso, eficiencia, etc. Número 5, experto SEO. También llamado especialista en SEO o consultor SEO, es todo aquel profesional que se centra en el posicionamiento de páginas web en buscadores como Google. Esta persona analiza las páginas de sus clientes para determinar cuáles son estos cambios, estrategias y medidas que se deben llevar a cabo para mejorarlo y obtener un mayor volumen de tráfico. Básicamente es esa práctica de utilizar un rango de técnicas, incluidas la reescritura del código HTML, la edición de contenidos, la experiencia de navegación del usuario, campañas de enlaces y más acciones, con el fin de mejorar la posición de un sitio web en los resultados de los buscadores. Número 6, manager de contenidos. Es la persona encargada de gestionar los contenidos que genera una organización en su web, en su blog o en sus redes sociales y desarrolla el contenido en función de los objetivos de la empresa. Se necesitan conocimientos avanzados de gestores de contenido, formatos de publicación y capacidad de redacción y sintaxis. Ahora, hay algo que debes saber. Los cargos que probablemente se extinguirán son aquellos relacionados a actividades operativas y repetitivas, como cajeros de supermercados y operadores de telemarketing. Pero no todos los cargos de este tipo van a terminarse, ¿ok? Algunos van a pasar por adaptaciones. Por ejemplo, un electricista probablemente tendrá que especializarse en instalaciones de dispositivos automáticos para casas y oficinas inteligentes. Al ver estas profesiones, nos damos cuenta que uno de los mayores triunfos para el futuro son las carreras que involucran creatividad y relación. Así que es hora de prepararte. Ahora, respondo una pregunta. ¿Cuál de estas profesiones te pareció más interesante? Escríbeme el número de la... Listo. Vemos como un ejemplo de las 6 posibles profesiones del futuro, que no necesariamente quieren ser que son las 6 únicas. Ejemplo. Pero para terminar, yo pienso que si el mundo se reinventa, nosotros deberíamos reinventarnos como escuela. Pero debería ser al contrario, debería ser, no, es que la escuela lastimosamente durante los últimos 300 años, 200 años, tuvo un papel pasivo, ¿no?
Y hay un libro que me encanta y los profesores de filosofía lo conocerán también muy bien, que es Meditaciones sobre la técnica de un filósofo español ya de algún tiempo que se llama José Ortega y Gasset. Y José Ortega y Gasset decía en ese momento de España, estamos hablando del 30, 1930, 1931 creo que fue la publicación, 31 sí, dice, es que la universidad ahora se encapsuló en formar latinistas, humanistas, pero nunca se metió con la ingeniería, ni con las matemáticas, ni con las carreras técnicas. Y estaba preocupado porque España nada que respondía frente a la demanda técnica. Ahora ya la universidad abandonó a los latinistas, helenistas, humanistas, y ahora está formando gente técnica. O sea, pasamos al otro extremo, como si fuésemos de extremos. La universidad debería ser el centro de invención por excelencia. La escuela debería ser el centro de creatividad por excelencia. Deberíamos, en vez de pensar que tenemos que ir a un Silicon Valley para formarnos en creatividad o en pensamiento de diseño, etcétera, sino que la escuela nos diera todos esos elementos para después sí no necesitar los otros y poder crear constantemente, formar personas creativas, independientes, autónomas, autorreguladas, humanas, éticas. Esa es la escuela. Y ya después uno tomará el camino que busca seguir en su profesionalización. Pero entonces esa demanda de profesionalizarlos antes de la profesionalización, entonces lo obligamos a que se llenen de conocimientos que realmente no sabemos qué tan funcionales sean, o los llenamos para que el mismo sistema de pronto obligue a que ellos tomen decisiones o acciones que no hacen parte de una moral y una ética propia de la humanidad. Y aquí hay una pregunta que me gusta muchísimo y dice: en esta visión de educación, las pruebas de saber para medir un conocimiento no aprendido deben desaparecer. Y es que realmente el conocimiento, o aprender con H, es aquello que usted ha hecho de suyo, incorporado. A mí me encanta esa expresión, incorporado. Y aquello que no está incorporado no es conocimiento real. No es conocimiento real. Es un ejercicio de memoria. Así como yo aprendí que, no sé, que de pronto el que me estaba ayudando el día de hoy se llamaba Mauricio, pero lo puedo mantener durante 7 días y después se me va a olvidar, pero no lo hice de suyo. O sea, no, la experiencia que tuve no me hizo apropiar ese nombre, y eso es lo que se mantiene. Y eso nos pasa como educadores, formamos para el momento y ponemos pruebas para el momento. Y si a mí me preguntan, si sé todo lo que yo aparentemente aprendí y está evidenciado en todas las notas de mi pregrado en psicología, por ejemplo, no tengo ni el mínimo conocimiento del 20-30% de lo que ya está ahí. A mí se me olvidó. Lo que he hecho, y además porque hace mucho tiempo dejé la profesión de psicología pura como tal, yo que aprendí lo que he incorporado y he hecho, a mí esa expresión me gusta, de suyo, esa es también una expresión filosófica de otro grande de España llamado Javier Zubiri. Entonces, enseñar en este mundo digital como tal demanda romper un poco los elementos, fragmentarse a otros lugares, concentrarnos más en el ser humano, formar más el carácter, formar más humanos, porque lo otro ya está. Y tenemos que saber ayudarle al muchacho para que eso que ya está en otro lado llegue bien y llegue correctamente y lo aprenda de la mejor forma. Ese es el gran reto. Y no es un reto que yo digo, no, obviamente estoy lejos de ser como alguien para poder mencionar estos elementos. Lo dice la ABCD, lo dice todo el mundo, lo está diciendo todas las grandes instituciones que se preocupan por la educación, están buscando que lleguemos allá porque es el rumbo y en alguna medida tenemos que ser prospectivos frente a eso. Hay una cosa que otra pregunta que me gusta mucho, y es: ¿podríamos hablar algo sobre la orientación socioocupacional en el contexto antes de cerrar? Y es que esa orientación socioocupacional no debería ya funcionar para lo que usted sirva. Yo como psicólogo hice muchas pruebas de eso, de para lo que usted, para qué sirve y cuáles son sus habilidades para lo que usted sirva, y no hace pruebas psicológicas y los orienta por ahí. No, debería estar pensada en función de lo que usted quiere y en lo que usted cree. Y miren tan bonita esa palabra polisémica, que uno pueda asumirla como el verbo crear o el verbo creer. En lo que usted quiere creer para crear, digámoslo así. Porque usted, al final de cuentas, si salió de una escuela, sirve para todo. Y es que cuando uno le dicen a usted para qué sirve, es una educación funcionalista. En donde usted, si no, usted solo sirve para eso. Entonces mi mamá me decía, es que usted solo sirve para esto. No, uno sirve para todo. Yo sirvo para todo. Como ser humano sirvo para todo.
sirvo para calcular. ¿Sí? Que de pronto no sé tanto de matemáticas como pudiera saber de pronto de filosofía, es muy probable, pero es porque yo no he querido, o porque yo no quiero, o porque tal vez no creo en eso. Es esa conversión del querer, del creer, y eliminar el de para qué sirve, o para qué el mundo lo necesita, creo que es la gran ventaja de este mundo digital. Y es porque el mundo está pidiendo de cada uno que cree algo, que innove, que se invente algo, que ya no importa si usted está en una empresa, no, que ya usted puede crear su propio emprendimiento, que incluso si quiere estudiar, bueno, estudie o no estudie, también dependerá de la gente que le guste estudiar. Hay gente que no le gusta estudiar y por eso es menos que otro, ¿no? Está en función de crear. Y ese crear y ese querer de esa orientación socioocupacional debería estar dirigida en 3 elementos fundamentales, que es lo que en la serie Arboleda denominamos humanismo cívico. Y es, número 1, sea consciente de que usted es un ser pluridimensional, que usted es cuerpo, alma, mente y por qué no espíritu. Primero. Segundo, sea consecuente con su naturaleza humana que lo obliga a ser solidario. O sea, somos animales sociales. Hay un componente de solidaridad y debe estar siempre presente en su actuar, no en el egoísmo y egocentrismo. Y número 3, usted es un ser trascendente, por lo tanto, su misión en este mundo es dejar un legado. Y con esos elementos uno podría reconfigurar esa orientación socioocupacional. Bueno, ya faltan 3 minutos, lastimosamente el tiempo siempre nos hace una mala pasada, menos mal que alcancé a llegar hasta el final, y ya mi invitación para culminar con esta charla es concentrarnos muchísimo en el mundo que está pasando, estudiémoslo, no lo miremos desde afuera sino desde dentro. Es una decisión que yo tomé y es una decisión que uno puede utilizar los medios para un fin específico. La tecnología es un medio, no son fines. La tecnología per se no es mala ni buena, es quien la usa. Y para culminar, si quieren mayor material, mayor profundidad en lo que ustedes vieron el día de hoy, yo mis clases de maestría en mi escuela de educación las tengo en una página abierta, mi LMS es abierto, creo en el conocimiento abierto, la página se llama hojaenblanco.art, acá la estoy colocando, hojaenblanco.art, y si ustedes, acá hay las 2 clases que yo dirijo, y hay una biblioteca, las 3, perdón, hay una biblioteca en donde ustedes pueden tener todo el material de lo que yo hablé acá, sobre conocimiento digital, elementos metacognitivos para el aprendizaje, que es una pregunta que salió por acá, ahí hay mucho sobre eso, está el libro de Educar y Enseñar Civilización Digital, hay varios elementos, también hay foros, etcétera, y si quiere participar algún día de una de mis clases, pues bienvenido, pues porque ese es el enfoque de la Escuela de Educación de la Universidad de Arboleda. Muchísimas gracias por su atención, realmente me siento muy orgulloso de poder brindarles algo de información, ojalá se convierta en conocimiento a ustedes, un grupo tan importante. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias por tu participación en este espacio. Para todos los que nos acompañaron en este espacio, muchas gracias. Recuerden que en el EduSitio de la Semana de Desarrollo Institucional estaremos ubicando los diferentes contenidos manejados durante la exposición de hoy. Queremos invitarlos especialmente a consultar los diferentes contenidos que estamos ubicando en la página, especialmente tenemos unos videos sobre la orientación socioocupacional dirigidos a docentes, a directivos, a los estudiantes y a los orientadores. E igualmente los invitamos esta tarde, vamos a tener dos momentos en la franja. Uno va a ser sobre evaluación y el otro va a ser sobre competencias del siglo XXI en la educación media. Entonces queremos como invitarlos a estos espacios y nuevamente agradecerles por su participación en este espacio. También en los contenidos de orientación socioocupacional tenemos como orientaciones para la ruta con familias, que es un tema que en diferentes momentos y en diferentes espacios nos han preguntado mucho sobre cómo vincular a las familias al proceso. En esta oportunidad hemos subido algunas orientaciones sobre el tema de la orientación socioocupacional y cómo vincular a las familias. Muchas gracias nuevamente por su participación, por sus comentarios. Esperamos que las preguntas hayan quedado resueltas e igual nuevamente les informamos que el contenido de la presentación que se acaba de realizar estará ubicado entre hoy y mañana en la página de la Semana de Desarrollo Institucional.
Pasen feliz tarde y que estén muy bien. Feliz almuerzo para todos y todas. Bueno, muchas gracias. Me desconecto, ¿cierto? Sí, Sergio, si quieres desconectarte, puedes desconectarte. Muy amable, gracias. Sergio, muchísimas gracias. Muy amable por toda tu generosidad. Bueno, Mao, Víctor, muchas gracias.